Buenos días, mi nombre es Leonardo Ríos. De nuevo, ayer no subí video, pero hoy aparecemos con la promesa que había mencionado la última vez, en donde iba a hablar del tema de química, ¿ok? Como forma de estudio, porque dicen que es una manera de aprender, es niña chus. O no, cuando al ser los brasileños me veo tan bof, pero... Sheesh. Bueno, eso es un tema aparte. El día de hoy vamos a hablar de las disoluciones, las generalidades y sus propiedades físicas. Es un tema que estoy estudiando ahora mismo en química y creo que tengo que repasarlo un poco, aunque me sé ligeramente bien las bases, ¿ok? Yo tengo aquí, mmm, había mencionado de que iba a imprimir información para poder dar mejores charlas y lo voy a hacer. Sin embargo, no lo iniciaré hoy porque hasta ahora me acuerdo, ¿ok? Cabe recalcar que la subida de videos ahora sí me encargaré de que sea diaria. Soy un ex procrastinador de hacer videos. No lo puedo jurar, pero lo haré definitivamente. Subiré videos todos los días. Ya empecé a hacer mi agenda nuevamente y a recuperarme de un flaqueo que estaba teniendo en cuanto a mi rutina, ¿ok? Pero no es tan importante. Vamos a hablar del tema de las disoluciones, ¿ok? Eh, Vamos a hacer un repaso de qué es la materia, puesto que vamos a estar hablando principalmente de sustancias, ¿ok? Cuando hablamos de materia nos referimos a todo lo que ocupa un es lo que tiene masa y ocupa un espacio, ¿ok? La materia está formada por partículas llamadas átomos, que eso es algo que ya todos nosotros tenemos conocimiento, ¿ok? O sea, conocemos ya los 3 4 estados de la materia, normalmente se dicen 3 pero son 4 realmente, que vendría siendo el estado líquido, el gaseoso, el sólido y el plasma, que dice que el plasma está ahí como medio olvidado. Entonces, digamos, estamos hablando de disoluciones, vamos a estar hablando principalmente de gases y de sustancias líquidas. Al menos durante este video. Por ahora creo que no nos enfocaremos en ningún sólido realmente, ¿ok? Vamos con el siguiente punto. Bueno, los niveles de organización no es algo muy importante, ¿ok? Cuando hablamos de la materia y de sus estados, tenemos bastantes formas de clasificarlo, ¿ok? Como número uno tenemos las sustancias puras. Las sustancias puras nos referimos a todas estos que no se tratan de, por así decirlo, fusiones de conjunto de compuestos, ¿ok? En sustancias puras podemos encontrar directamente los elementos. Creo que ya todos conocemos los elementos por la famosa tabla periódica, todo ese, el oro, la plata, el hierro, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, que forman parte de los elementos esenciales de nuestra Tierra, nuestro planeta. Incluso nosotros estamos formados por los mismos elementos. Nuestras capas de piel están formadas por capas de hidrógeno, oxígeno, carbono, hierro y un montón de cosas más, pero no les puedo decir específicamente ahora mismo todas estas, ¿ok? Eso es para la parte de los elementos. Y en las sustancias puras también encontramos los compuestos, que es fácil de entender. Es simplemente los compuestos son la agrupación de varios elementos, o sí, de varios elementos. Eh, un ejemplo de esto podemos encontrar alguna partícula de agua. Vendría siendo el famoso H2O o el dióxido de carbono, que vendría siendo el CO2. ¿Okay? No. Ah, sí, CO2. Que son básicamente esta agrupación de varios elementos que forman compuestos esenciales. ¿Okay? Además de las sustancias puras, podemos encontrar las mezclas. ¿Okay? Yo personalmente describo a las mezclas como la unión de conjuntos de compuestos. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente las mezclas son uniones de sustancias. ¿Ok? Las sustancias no son más que
un conjunto de compuestos agrupados. O sea, podríamos estar hablando de fácilmente un vaso de agua. Un vaso de agua no es más que un conjunto de un montón de compuestos de H2O, H2O, H2, miles de H2O en ese agua, ¿ok? Eso forma una sustancia, ¿ok? Entonces hablamos de una unión de dos sustancias, pues estamos hablando de un conjunto de compuestos y un conjunto de compuestos que se unen. So, es la unión de dos conjuntos de compuestos, por así decirlo. Así yo es que llego a entender lo que vendría siendo mezclas, ¿ok? En mezclas podemos encontrar las mezclas homogéneas, que son aquellas que se unen y no son visiblemente reconocibles, por así decir, para explicarlo más fácilmente, es cuando las sustancias se unen y y eres incapaz de reconocer la una de la otra. O sea, están totalmente unidos, totalmente fusionados, que cuando se unen tú no puedes distinguir dónde están por ejemplo, agua y sal. No puedes distinguir dónde está la sal y dónde está el agua, ¿ok? En mezclas también podemos encontrar las mezclas heterogéneas, que son lo opuesto a las otras. En estas podemos diferenciar sin ayuda de ningún aparato, o puede que algún aparatito por ahí te pueda ayudar, pero con el punto de que sí son fácilmente reconocibles, ¿ok? El ejemplo más, de los ejemplos más famosos que podemos encontrar vendría siendo el agua y el aceite. O sea, por más que tú no veas que se, mez- se mezclan, así como decimos vulgarmente, aunque no es un término que se debe utilizar para este caso, pero lo voy a estar diciendo para que puedan entender, que puedan ver que no se unen. A pesar de esto son mezclas y puedes reconocer dónde está la una y dónde está la otra, ¿ok? Otro ejemplo que vendría siendo el agua y la arena. La arena no va a ser fácilmente diluida en el agua y vas a ver cómo se va a estar yendo a la parte de abajo, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de mezclas homogéneas podemos referirnos a soluciones o disoluciones, ¿ok? Dependiendo de... Ok, espérate, déjame pasar a la siguiente diapositiva para poder explicarlo mejor, ¿ok? Cuando hablamos de soluciones, una mezcla homogénea, normalmente estas suceden cuando las partículas dentro de esta forma están en un rango de 0.1 a 1 nanómetros, ¿ok? Esta debe ser el tamaño esencial como para que una mezcla sea considerada como una mezcla homogénea y sea una solución, que básicamente es, exacto, agua y sal. La sal es soluble, creo que se dice, creo que esa es la soluble, y no es capaz de ser reconocida después de estar dentro del agua, ¿okay? Cuando las partículas están dentro de un rango de 1 a 1000 nanómetros, se le considera un coloide. Un coloide sí, entramos a la parte de mezclas heterogéneas donde las partículas son reconocibles. Y cuando están en un rango incluso mayor a los 1000 nanómetros, o sea que las partículas de por sí ya son muy grandes para que se puedan disolver, se considera una suspensión, que es exactamente lo que sucedería con el agua y la arena, ¿ok? La arena, al ser unas partículas demasiado grandes, no son capaces de disolverse en el agua y quedan en la parte de abajo, ¿ok? Hay ciertas características que diferencian a una solución, a un coloide y a una suspensión. Este video se me está alargando bastante, pero creo que es un tema que voy a tener que hablar por bastantes videos, ¿ok? Por ejemplo, además del tamaño de partícula que ya mencioné, eh, en el caso de la suspensión tiene la característica de que estas sedimentan, ¿ok? Estas sedimentan al reposar, o sea, tú puedes mezclarlas, pero después que estas entren en un estado de reposo en donde ninguna fuerza se involucre en la sustancia, vas a ver cómo las partículas de arena van a
dirigirse a la parte de abajo en este caso el agua, en el ejemplo que estamos utilizando, se va a dirigir a la parte de abajo, ¿ok? Caso que no ocurre en el caso de las soluciones y los coloides, ¿ok? Estas se mantienen de manera aleatoria alrededor del agua y van felices de la vida. Además de estas eh, diferencias que tenemos con las suspensiones, también está de que al estas no unirse directamente, estas pueden ser fácilmente, para así decirlo, coladas, o mejor dicho, filtradas. Puedes agarrar fácilmente un colador y separa, ya tienes separadas las partículas y el agua, nada más filtrándolo. No tienes que mortificarte tanto, ¿ok? Cosa que no pasa ni con las soluciones ni con los coloides, ¿ok? Eh, Otra cosa, pero en este caso hablando de los coloides, hablamos de que estos presentan el efecto Tyndall, ¿ok? ¿Qué es el efecto Tyndall? No, sí, definitivamente no tengo nada para hacer el ejemplo, pero nos referimos a cuando la luz, la luz es capaz de penetrar eh, el líquido, ¿ok? Un líquido o un sólido, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del agua con sal, si nosotros pasáramos una linterna, un rayo de luz por el vaso, podríamos ver fácilmente, o sea, tenemos el vaso aquí, pasa la luz y la luz va a pasar fácilmente, lo va a traspasar porque es un líquido transparente y las partículas de sal están totalmente disueltas, así que no va a tener problema la luz a pasar del otro lado del vaso. Sin embargo, con los coloides, a las partículas no estar disueltas completamente, o sea, tienen sólidos dentro de estas, la luz se retiene más y es incapaz, o no es capaz, pero no va a salir tanta luz como antes, ¿ok? Parte de la luz, al haber sólidos aquí, va a ser absorbida, ¿ok? Eso en el caso de los coloides. En el caso de las suspensiones, pues no sucede el efecto Tyndall. Pero eh, esto no es por una razón como el de los coloides. Es directamente porque estas no son transparentes. No llegan a ser transparentes puesto que es básicamente sólido. El efecto Tyndall no va a suceder. Y por último, en este caso, los coloides presentan movimiento browniano. ¿Okay? El movimiento browniano es simplemente cuando, por así decirlo, las partículas se van chocando y presentan una a la, tie- a la- se van chocando a lo random dentro en este caso el líquido, lo que lo disuelve, ¿ok? Se van chocando aleatoriamente y sí, es eso. Y lo otro, en el caso de las sol- eh, suspensiones y las soluciones, no se da este efecto. Este tema es bastante largo, así que voy a tener que dedicarle bastantes videos, diría yo, ¿ok? Pero bueno, terminamos con el video del día de hoy. Les prometo que mañana, no, mañana es sábado. Les prometo que de ahora en adelante les subiré los videos necesarios más temprano. Y es que he estado teniendo un periodo donde se me hacía difícil porque no me estoy acostumbrando a mi rutina diaria, ¿ok? Ya estoy acostumbrándome más y que tengo horarios bastante apretados, ¿ok? Pero bueno, nos vemos el día lunes. Tal vez, creo que continuaremos con este tema porque necesito seguir estudiando. Y ya, chao.